Con la serie ya terminada, ahora toca hablar de esta nueva entrega de la franquicia más rentable de Toei Animation, durante por lo menos los últimos 10 años. Empezaré diciendo que no siento que este sea un producto que venga de la mano de Toriyama. No he visto su pluma, su estilo de escritura, sobre todo en el último tramo. Films como La Batalla de los Dioses o incluso Dragon Ball Super Heroes es donde podemos ver uno de los talentos más destacados del sensei. La narrativa de Toriyama se caracteriza por, según yo, plantear conceptos y elementos y luego desarrollarlos conforme va avanzando la trama. A ver, es cierto que esto es lo más básico que debe hacer cualquier escritor, pero es ahí donde se diferencia el señor Akira, ya que él los desarrolla de forma simple, sencilla y siempre acompañado de su característico humor. Un ejemplo que caracteriza esto a la perfección son las primeras sagas de Dragon Ball y Sandland, su última obra. Pero no puedo verlo ni a balas en Daima. Pero para darle crédito, empecemos con las cosas buenas, que es la expansión del lore. Aunque esta frase pongámosla mejor entre comillas. El primer capítulo es uno de los mejores que tuvo Dragon Ball en mucho tiempo. ¿Y esto por qué? Porque este capítulo se encargó de hacer algo que Super nunca supo hacer bien: enriquecer el universo de Dragon Ball. Se nos revelan un montón de datos interesantes gracias a la escena de Goma y de Gesu. Nos expanden no solo el ya rico mundo de Dragon Ball, sino también nos abre la puerta a un nuevo mundo, el Reino Makai, o el Reino de los Demonios, mundo que fue gobernado por Daura. De esta forma, Daima hace algo interesante a mi parecer, y es conectar orgánicamente la nueva aventura con la saga de Majin Buu, y Daima se encarga de hacerlo de forma creativa a mi opinión. De hecho, cuando presencié este capítulo, sentí que era una secuela directa de la saga de Majin Buu. La perspectiva de los antagonistas me pareció bien interesante, ya que ellos le tienen miedo a los guerreros Z. Ese vendría a ser el motor por el que Goma los volvería niños en un futuro. Una buena primera impresión a mi parecer, porque no nos está diciendo que son simplemente malos porque son demonios. Acá también hay algo que me llamó bastante la atención, y es que, por lo que sabemos previamente con Sandland, Toriyama no ve a los demonios como entes sobrenaturales ni malignos, sino que los ve como una raza, una especie con sus propios problemas que viven en su propio mundo. Y Akira nutre esto con conflictos sociales, como lo vimos con los habitantes del tercer reino Makai, que tenía incluso que pagar impuestos. También nos presentan al Makai no muy diferente a nuestro mundo. Corrupto, hostil y hasta racista son las palabras que usaría para describir al menos al tercer mundo. Como ven, en los primeros capítulos pudimos presenciar que Daima aportó genuinamente a la expansión del mundo de Dragon Ball, un acierto muy grande que este mundo se encontrase fuera de los 12 universos. Creo que el único problema de la construcción del mundo es que solo enriquecieron al tercero, pero no al segundo ni al primero. El segundo, siéndoles honestos, no me gustó mucho. Si bien fue interesante que todo esté cubierto de agua, agregar monstruos y criaturas super gigantes al estilo de Shadow of the Colossus me pareció muy innecesario. Y algo que no hacía para nada falta, la verdad. Más allá de complicarle la aventura a nuestros héroes, nunca sentí que sea un apartado que aporte mucho y hasta creo que crea conflicto. ¿Realmente el reino Makai es así de enorme? ¿Por qué existen estas criaturas? ¿Cómo hace cómo hizo Abura y Dabura para doblegar a estos entes? Y lo peor, ¿estas criaturas son capaces de derrotar a todos los villanos que hemos visto hasta la fecha? Digo, para estos seres, Hildegard es como una mosca, se siente muy fuera de lugar. Y el primer reino, lo único bueno que tiene es lo visual y lo arquitectónico. Más allá de ello, no le encuentro lo interesante. Es más, de los tres, yo creo que es el más desaprovechado. En este reino pudimos ver un soldado de la raza del mismo Dabura, algo que creo yo pudo haberse trabajado y no dejarlo como un simple reciclaje de personaje. La explicación de los Gink a primera impresión no me convenció mucho, pero a largo plazo esta reescritura fue la decisión correcta para poder explicar algunos huecos argumentales
dentro de la saga de Black, por ejemplo, sobre todo con Zamasu. Y honestamente, no es que variaron mucho en la explicación original, ya que Nahare nacía con, digamos, de una especie de árbol, aunque bueno, a mí me parece más una beterraga. Por cierto, el nombre original de Kaioshin me hace recordar a un nombre de un profeta del Antiguo Testamento. No sé ustedes, pero lo siento muy bíblico. Y también me gustó, me encantó, me fascinó, me extasió que nos mencionasen el origen de los Namekianos y de Piccolo Daimaku. Ojo, este es un concepto rescatado de Dragon Ball Super, así que el mismo Daima expande este concepto. Daima es tan descarado que usa tanto conceptos de Dragon Ball Super como conceptos del manga clásico, pero es aún más descarado porque distorsiona estos conceptos previamente establecidos. El motivo por el que Kibito y Shin se separaron es convincente, pero innecesario. Gowasu ya nos había dado una explicación que a la gente en su momento no le convenció para nada, pero que a largo plazo tenía mucho sentido. Ahora, con esto del estómago de Majin Buu, siento que vino un poco tarde, y a estas alturas no importaba. Esto obviamente choca con los acontecimientos de Dragon Ball Super, porque Shin y Kibito confirman que usaron las esferas de dragón de Namekusei para separarse. En cambio acá mencionan que usaron el estómago de Majin Buu. Los conceptos pueden coexistir, por supuesto que sí. Los acontecimientos son los que chocan. Esto hace que se genere más conflicto innecesario dentro del fandom. Y es aquí donde empezamos con las cosas malas. Lamentablemente, Daima tiene el mismo problema que arrastra la franquicia de Dragon Ball desde el 2013. No respeta las bases establecidas. Y el problema con esto es que afecta la historia previamente establecida solamente con el fin de generar nostalgia o solucionar un problema que de raíz no tiene solución. Ya de por sí diría que es una falta de respeto a la historia misma, porque desde ya te incrustan la incertidumbre de si esta historia de acá es canon o no. Ya esto florece una desazón de incomodidad dentro del fandom y por consecuencia generándoles dudas. Dudas que Daima no tuvo ni siquiera la delicadeza de explicar. Otro problema que siento que tiene Daima es el inicio de la serie. Sí, empezó brutal, pisando fuerte, presentando el nuevo mundo, personajes, animación, diseño de personajes y escenarios hermosos. Trama cuestionable, pero que se encaminaba a algo interesante. Pero pasaron los capítulos y esa emoción simplemente se fue diluyendo. Pueden dejarme en los comentarios cuál fue el capítulo donde empezó a empeorar todo. Pero honestamente, desde que entraron al segundo reino Makai, más concretamente cuando Vegeta demuestra que podía acceder al Super Saiyajin 3, es donde la narrativa de la historia empezó a flojear. Ya no había construcción de mundo, ya no se sentía una aventura, ya no habían conflictos sociales. A partir de ahí, la serie se enfocó única y exclusivamente en el fanservice. No, no es el fanservice, ese fanservice. Esto evidentemente arruina la experiencia del espectador, porque de porrazo le estás cambiando la dirección de la serie al usuario enfocándolo en otra cosa. Esto a su vez causa que la construcción del mundo quede totalmente relegado, como mencioné antes, siendo perjudicial para este producto. Antes de entrar al apartado que todos quieren que opine, primero tenemos que hablar de algo que Daima, honestamente, no hizo bien. Los personajes. Ah, ok, miren, este apartado indudablemente es lo que más flojea la franquicia de Dragon Ball en los últimos tiempos. El estancamiento de Goku es un ejemplo constante de ello. Pero en Daima, ningún personaje evoluciona, aprende o se equivoca. ¿Qué se van a equivocar si a este punto Goku y Vegeta son muy poderosos? Empecemos con el elenco nuevo. A ver, siento que Glorio tenía potencial, pero que al mismo tiempo no fue trabajado bien.
Su presentación y su conflicto con Shin me parecieron una buena primicia, pero terminó siendo el típico personaje que se encariñó con los protagonistas durante su viaje, algo que creo no está muy bien representado. Hubiese sido mejor que mostraran, qué sé yo, que tenía una familia, un familiar herido o que vivía en una extrema pobreza y que gracias a sus habilidades Arin se lo contrató. O mejor aún, mejor enfóquese un poco en cómo Glorio poquito a poquito se va encariñando con el elenco principal. No sé, es que se sintió muy de porrazo a pesar de que Goku y Glorio tuvieron escenas juntos, como la escena de la pelea. Pero sinceramente, si analizo todo, no me convence. Eso sí, Glorio tenía potencial para ser memorable, pero terminó siendo incluso inferior a, por ejemplo, Tapión o Granola, quienes tenían un conflicto mucho más interesante y profundo. No puedo decir que fue una decepción, porque dentro de todo cumplió con su rol. Gracias a él, nos mostraron el mundo del Makai, nos transportamos por todos los rincones. Intentó crear una especie de pseudo conflicto que al final no trascendió, así que dentro de todo no me desagrada, pero eso sí, es potencial desperdiciado. Por otro lado, la princesa del tercer reino Makai. Em, Cumple, aporta la trama. ¿De qué forma dirás tú? Mostrándonos cómo es el trato en el tercer reino Makai. A través de Patsy nos muestran la corrupción y la mano dura que puede tener Goma con sus propios habitantes. Esto es un gran punto a favor, aparte que su conocimiento fue de ayuda en momentos cruciales. Y con momentos cruciales me refiero a cuando las naves se averían a cada rato. Lo único que sí me incomodó fue que Patsy es una calca de la sobrina de Belcebú, de Sandland. Literalmente es lo mismo. Genio mecánica que es capaz de arreglar hasta la estrella de la muerte con un destornillador. Arquetipo que al parecer le encanta a nuestro sensei. Dentro de todo, Patsy es un personaje más llevadero que de Glorio, la verdad. En cuanto a los villanos... Ok, empecemos con el menos malo. Ya les adelanto que estos tres villanos son malísimos. Pero dentro de todo, Arinzu puede salvarse, aunque yo no lo haría. Arinzu se nos presenta como una villana, una suerte de científica loca capaz de realizar experimentos con una moral cuestionable. O al menos eso apuntaba cuando se nos presentó. Pero lo positivo que tiene Arinzu es que aporta la historia. A través de ella conocemos a Marva, la verdadera creadora de Majin Buu. Ella fue quien contrató a Glorio. Ella fue quien conspiraba a las espaldas de Vegeso y Goma para conseguir por su propia cuenta las tres esferas del dragón. Fue en parte la creadora de Majin Buu y Majin Duu, personajes agradables y que también aportan a la historia. Es más, Arinzu como tal cumplió parte de su plan, el cual era conseguir las tres esferas del dragón. Y si no fuera por Glorio, cumplía su objetivo, que hubiese sido mejor si me lo pregunto. Arinzu hasta cierto punto movió los hilos de la trama, cosa que lo hace un personaje calculador, inteligente, muy astuto y malévola. El problema es que... A ver, si vas a crear un villano, que se quede como villano, ¿se entiende? No hagas que luego por obra y magia del Espíritu Santo o por un giro de trama pedorro, hagas que ese personaje se vuelva bueno. Arinzu fueron construidos para ser, valga la redundancia, villanos. Y ese es mi principal problema. Cuando Majin Buu revela que en realidad tiene un corazón, me pregunté, ¿era necesario realmente? ¿Era necesario convertirlo en una especie de antihéroe? No pido que sea sanguinario, sí que se mantuviera fría, que no se desvíe de sus objetivos, que no aceptase tan rápido, por ejemplo, que Majin Buu fuera el rey absoluto. No sé, que mantuviera su personalidad. Esa es mi queja por ese lado. A pesar de eso, dentro de todo, no me parece mal personaje, pero eso último la mancha un poco. Pero aportó mucho a la historia, así que eso se agradece. A diferencia de su hermano, a ver, de eso. Ay,
Ok, voy a decirlo sin tapujo. Es con amplia diferencia el peor. Y repito, el peor personaje de Dragon Ball, por lo menos el peor de esta nueva era actual. Sí, peor que Goma, peor que Jiren, peor que Gas, peor que cualquiera que te imagines. No recuerdo un personaje más nefasto que Degesu. Lo juro, qué personaje para más desperdiciado. A ver, si bien Degesu no prometía ser un supervillano, sí daba esa cuota de incertidumbre al presentarse como el hermano no conocido, hermano de Shin, un personaje que conocemos desde que tenemos memoria. Si bien Arin soportaba desde la traición, Degeso pudo haber aportado desde el desarrollo de los Lin, cómo fueron su sociedad, su ideología, su comportamiento, si en algún punto interactuaron con los Namekusein. Acuérdense que ambas razas provienen del segundo reino Makai, algo medianamente llamativo, algo, pero nada. De eso no se dio para nada. Durante todo el conflicto no aportó absolutamente nada. Solo acompañó a Goma hasta que de la nada se hartó y decide traicionarlo. Algo que para nada se vino a venir. Una forma muy absurda de deshacerse de un personaje para priorizar otras cosas. O cuando ya no sabes qué hacer con ese personaje. Yo digo, si no sabes qué hacer con un personaje o un concepto, ¿para qué lo creas? Daima sufre también de esto. Plantea conceptos interesantes, pero que nunca se usaron, y mucho menos se desarrollan, como por ejemplo el tema de los insectos. ¿Se acuerdan que mencionaron que uno de los insectos podía fusionar a dos seres? ¿No? Bueno, en vez de inventar de transformaciones de la nada, pudieron hacer que Goku y Vegeta se fusionasen, y así nos evitamos irnos al carajo aún más con el tema de las escalas del poder. Degesu es víctima de esa dejadez. Yo digo, en vez de perder tiempo en la pelea con Goku contra ese ejército pedorro, en presentarnos algo intrascendente y aburrido como los gigantes, o en las tantas veces que se averiaron las naves, ¿por qué nos aprovecharon ese tiempo para desarrollar a los Glint por medio de Degesu? En serio, qué desperdicio, repito de nuevo. Y este especialmente me querría bastante porque Degesu salió en el primer tráiler de Daima, en el opening. Y aquí es donde me pregunto, ¿realmente tenían algo planeado con él o solo era puro humo como cuando pusieron a un Yadorat en el torneo del poder? Lamentable, sin ninguna duda. Y esto, lo lamento, es todita de Toriyama. Ahora, vamos con el villano principal. Goma es un personaje conflictuado, porque por un lado le teme a los guerreros Z, inteligentemente decide tomar acciones antes de que los verdugos de Majin Buu llegasen a entrar al Makai. Recordemos que si no fuera porque Majin Buu se come a Dabura, Goma nunca se hubiese enterado de nada y el Makai se podría decir que hubiera seguido igual. Goma, ante esta preocupación, que decide nerfear a nuestros protagonistas. Ok, no es mala idea, pero ¿cómo? Convirtiéndolos en niños. ¿En serio? Y si es así, ahí mismo debió desear que todos se transformasen en bebés y sus planes nunca hubiesen sido afectados. Digo, ¿no? Boba no demostró ser un villano en serio. Es más, varias veces sirve más como alivio cómico que como villano. No impone respeto, no es intimidante a pesar de ser bastante corrupto. No muestra una habilidad peligrosa. Goma no funciona como un villano, pese a que no cae tan mal, pero las cosas como son. Es un simple final boss con el que Goku eventualmente tiene que pelear, nada más. Y si bien esto en parte mejora cuando consigue el tercer ojo de la bodega, digo, el tercer ojo demoníaco, eso no quita de que es un villano mal trabajado, porque su construcción, o bueno, las primeras impresiones que tuvimos de él son sólidas, porque su presentación pavimentó bien las bases. El problema es que fue usado más como un chiste que como un villano. Y aparte, siempre se mencionó que es un enemigo a vencer. Y ojo, que Glorio esto mencionaba incluso antes de que el villano, Goma, obtuviera el tercer ojo demoníaco. Pero eso nunca lo presenciamos. Nunca lo vimos previamente en acción cuando encontró el tercer ojo. Es una pena. Siento que Goma es un villano mal trabajado al final del día. Está el debate si es peor que Jiren o no.
Si quieren mi apreciación, los dos son igual de malos, aunque Guma tiene una motivación más coherente que la de Jiren. Ahí la dejo, mátense en los comentarios. Picoro fue a dar pena ajena, no aporta la trama, salvo sus diálogos con Neva, no aporta las peleas, no aporta la exploración del mundo, no aporta en nada. Yo me pregunto, ¿a qué fue Picoro al Makai? Yo creo que fue chismoso, penoso lo de Picoro. Y aquí lo lamento mucho, pero esto es también un error de Toriyama, oportunidad desaprovechada, por si querían una excusa para explicar el Orange Picoro, por ejemplo. Tal vez, quizás, no sé, Neva pudo darle un power up oculto o revelarle un secreto de las esferas del dragón, por si en algún punto necesitase más poder. No sé, digo nomás. Bulma no puede aportar tanto, pero en ella lo entiendo, o dentro de todo se puede entender. No es guerrera, sin embargo, sí fue graciosamente innecesaria cuando le llamó la atención a Vegeta y lo amenazó con no volver a bañarse con él. Un chiste muy gracioso, innecesario pero gracioso. Pero lo siento innecesario porque esto no se correlaciona con lo vivido hace unos meses. Recordemos que Majin Vegeta literalmente asesinó gente a sangre fría. Pero entre lo positivo fue gracioso al fin y al cabo. Por lo menos Bulma aportó algo, aunque sea algo pequeño en la trama, en la medida de sus posibilidades. Hubiera sido mejor que arreglase ella misma la nave de Naharen para viajar al reino Makai. Pero por alguna razón no pudo lograrlo porque la tecnología del Makai es muy avanzada para ella, cosa que entendería si no fuera porque hace 7 años construyó una fucking máquina del tiempo. De paso, que nos ahorrábamos al insufrible ese que ya no me olvidé su nombre. Pero bueno, como digo, Bulma aportó en la medida de sus posibilidades, no como Piccolo. Aquí sí tengo que decir que me gustó su performance. Conserva su carácter frío, aporta el avance de la historia derrotando a un Tamagami, hasta incluso cuestionando algunas acciones de los personajes. Es más, mientras escribo esto, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué pasaría si realmente Vegeta es el protagonista? Esto le daría cancha para una situación en concreto, y es su interacción con Neva. A través de él pudo conocer más del pasado de los Namekianos y el valor real de esta raza. Esto daría pie a que Vegeta empiece a tener más remordimientos por su pasado, remordimientos que se mostraron en la saga de Moro. De esta forma, conectando ambas historias, hubiera sido maravilloso, y de paso a Vegeta le dan su propio espacio para brillar sin la intervención de Goku, pero es solo una idea que tiro ahí. Dentro de todo, la caracterización de Vegeta fue muy bien respetada. Interesante lo del Supremo Kaiosama, aporta y mucho al enriquecimiento del mundo de Dragon Ball. A través de él se nos revelan muchos detalles desconocidos como su nacimiento, aunque salvo esa afirmación de que los Green no tienen sexo como tal, pero bueno, al mismo tiempo nos muestran a Darinzo que estéticamente es una mujer. Es como si la serie misma te mintiera descaradamente, pero por todo lo demás su aporte fue interesantemente genial. Ahora sí, entramos en la polémica. Goku. Bien, esta parte va a ser un poquito más complicada de narrar. Estoy viendo, en resumen, estoy viendo el Goku de Super. No es justificación que al volverse niño se volviese más infantil. Al fin y al cabo, Vegeta y Piccolo sufrieron lo mismo y no por eso cambiaron su personalidad. Pero Goku... es que estoy viendo Dragon Ball Super. Siendo el protagonista, es alguien a quien le voy a exigir más. Goku me genera mucho conflicto. Por un lado aporta las batallas, pero por el otro es innecesariamente insufrible, convirtiéndolo en una máquina de tragar insaciable. Ni siquiera en la saga de la Red Ribbon Goku era así. Ese Goku tenía sus momentos, sí, pero era todo menos insufrible. Pero este sí que lo es. Y aquí ya no hay excusa. Es el mismo personaje que desarrolló el Super Saiyajin, el mismo que supo derrotar a Freezer y a Majin Buu. Pero el Goku de Daima no me gusta su estancamiento, no me gusta su nulo desarrollo de personaje.
no me convence. De seguro me dirán que me salté el apartado de las transformaciones. Así que ahora vamos a hablar de eso. Nefasto, poco creativo, impredeciblemente malo. Es como describiría a las transformaciones mostradas, que son el Super Saiyan 3 de Vegeta, los esteroides de Goma y el Nu Super Saiyajin Furro. Y a partir de ahora lo voy a llamar así. Algo huele mal en el ambiente cuando te das cuenta de que la transformación de Goma es el que tiene más sentido. Por cierto, aprovecho en criticar un poquito al autor original. Es cierto que Akira se caracteriza por reciclar diseños de la misma franquicia o de otras franquicias. Pero a ver, este es un poquito descarado. Este diseño de Goma no es nada innovador. Es literal el cuerpo de Jiren con la cabeza de Goma. Nada único. Y la verdad que es un poco lamentable. Sin embargo, lo positivo de esto es que al menos le permitió al villano encarnar una pelea bien animada y épica. Lastimosamente, y esto lo tengo que decir, el soundtrack no acompañó. La banda sonora no está a la altura de la pelea. Y bueno, Goma con la nueva transformación de Goma, de todo ayuda al villano. El diseño no me gusta. Yo creo que Toriyama debe innovar un poquito más. Pero bueno, el Super Saiyan 3 de Vegeta. A ver, el diseño es casi lo mismo que el Gohan Bestia. Es interesante porque demuestra que los Saiyajin varían en cuanto a transformaciones. Esto hace que cada uno sea único. Ahora, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido que Vegeta lograse transformarse en Super Saiyan 3? Para nada. No hay forma que desde la derrota de Majin Buu hasta que se vuelven niños haya conseguido la transformación que a Goku le tomó años descifrarla en el otro mundo. No hay forma, es innecesario, pero creo que hubiese preferido que el príncipe sea el único que haya conseguido esa transformación. Ahora vamos con el New Super Saiyajin Furro. Ah, Inevitablemente las comparaciones con la versión original saldrán a la vista. ¿Cuál era el toque especial del Super Saiyajin 4 de GT? Exacto, que era un híbrido entre la leyenda y lo primitivo, demostrando que Goku primero necesitó de su cola para lograr dicha fase. Luego, el proceso de conseguirla fue interesante y hasta considero que fue acertado. Lo que no fue acertado es el tema de que usen la Tierra en vez de Luna. Pero ok, yendo a Daima, ¿hay algo de trabajo en esta fase? ¿Hay una construcción previa? ¿Hay tan siquiera un indicio? ¿Algo? Nada, vacío. Lo peor es que el escenario estaba puesto para eso. Goku, al volverse niño, le pudo crecer la cola nuevamente. No era complicado. Digo, si se van a copiar de E.T., pues cópiense en serio. No lo dejen a medio hacer. Duele admitirlo un poco, porque el Super Saiyan 4 es infancia, pero esta transformación es casi tan mala como el Gohan Bestia. Así de grave es. Ni siquiera Neva comentó algo como despertaré la verdadera naturaleza de los Saiyajins o algo por el estilo. Bueno, en cuanto a lo positivo, pasa lo mismo que con Super Saiyan 3 de Vegeta, que regala una buena pelea, pero ahí no más. En paralelo, Vegeta tiene un estilo de pelea único cuando se transforma en Super Saiyan 3, y cuando Goku se transforma en este Super Saiyan 4 es como que hace alusión a los monos a la hora de pelear, sobre todo esto se demuestra a la hora de correr. Y bueno, en cuanto al diseño, a mí se me gusta más que el Saiyajin 4 original. Ese pelo rojizo, yo creo que sigue la secuencia del pelaje completo, y que las manos sean más grandes cuando quiere esa transformación, le da un toque único, haciendo alusión a básicamente los monos. Es algo que me encanta. Una gran lástima que no se trabajó nada esta transformación. Ya para terminar, empezó con pie fuerte, pero se terminó diluyendo, convirtiéndose en una ensalada de fanservice y dos ex máquinas andantes. Y también Daima nos trae los peores power-ups de la franquicia. Eso hablando únicamente de Daima como producto. Ok, aquí sí me voy a poner un poco serio. ¿Por qué Daima como tal no me gusta?
porque representa lo que en el pasado me temía sobre la franquicia. Y es que Dragon Ball va en camino a convertirse en un Fate Stay Night, una franquicia que no posee un canon como tal. No me vengan a decir, no, ambos son canon, que la... No, huevos, amigo. A ver, o existe una línea argumental que la podemos considerar canon, o simplemente no existe el canon en Dragon Ball. Esto no es Scooby-Doo, esto es Dragon Ball, una historia que se va desarrollando desde los años 80. No vengan ahora a convertirle en una especie de Fate, donde Daima, Super y el manga clásico son canon. Y bueno, ok, sé que mi opinión vale queso y que Dragon Ball sufre problemas de propiedad intelectual, pero yo digo, teniendo One Piece y Sensei, ahora es bueno que hasta que resuelvan ese problema, sería bueno para la franquicia que no saquen nada más de Dragon Ball, por lo menos que no saquen nada que no sea el manga, porque la narrativa literalmente se está yendo al caño. Y ni siquiera es como Fate, que por lo menos Fate te lanza una que otra historia memorable. Dragon Ball Daima no es memorable. Son poderosos sacados del ojete, Panzer barato, narrativa por momentos buena, por momentos nula, que no respeta la historia original, hace lo que quiere, los villanos son olvidables. Hace décadas que no tenemos un buen villano en Dragon Ball. Bueno, literal desde Black que no tenemos un buen villano o tan siquiera un villano interesante de Dragon Ball. Y eso súmale el estancamiento de los personajes. Goku y Gohan no evolucionan. Y bueno, también usar conceptos planteados que no se usan, pero eso es ya un poquito, es muy brillante también de eso. Todo eso es Daima. Y diré esto, porque muchos fans especulan que a partir de Daima se dará un nuevo reinicio eliminando los sucesos de Dragon Ball Super. Y desde ya les digo, no esperen algo diferente a Dragon Ball Super.